Y después subió al monte y llamó a los que él quiso, vinieron a él, estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. He querido completar la lectura del mensaje con estos últimos versículos donde aparecen los nombres de los discípulos. Primero porque no siempre nos recordamos, no siempre leemos quiénes son los 12 discípulos. Hablamos de los 12, pero no siempre los conocemos, ¿verdad? Pues hay que hacer una pregunta ahora, tuviésemos que recitarlos todos de memoria, seguramente muchos se nos quedarían en el tintero. Pero sobre todo, la pregunta también que yo me hacía cuando yo leo estos textos, a veces me la hago y creo que a lo mejor también vosotros. ¿Por qué esos 12? ¿Por qué esos 12? ¿Por qué no otros 12? ¿Qué cualidades tenían esos 12? ¿De dónde aparecen esos 12? ¿Quiénes son esos 12? ¿De dónde vienen? Algunos sí que tenemos alguna referencia, Pedro, Mateo, tenemos alguna referencia, pero de otros no. Incluso se nos parece un nombre raro porque no aparece mucho más en la Escritura. Me gusta que sea así, porque de alguna manera yo también luego puedo añadir mi nombre y puedo añadir el nombre de los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también nosotros hemos sido llamados, al igual que esos 12 discípulos, hemos sido llamados para estar con Él. Es más, hemos sido llamados para que Él pueda estar con nosotros. Él llamó a estos 12 discípulos y Dios nos está llamando para gozar precisamente de los discípulos, o para que también los discípulos pudiéramos gozar realmente de estar en la presencia de Cristo. Hay veces que los creyentes no han experimentado esta verdad. No siempre experimentamos esta realidad. A veces no nos acordamos de que Dios nos ha llamado para estar con Él, para estar gozando con Él. Por eso es tan importante cuando hablamos de la vida de evangelista. La semana pasada hablábamos de los básicos, o algo básico. Hoy también vamos a hablar de básico. La semana que viene también hablaremos de cosas básicas, sencillas. Sería bueno e interesante que tuviésemos un tiempo especial para nuevos creyentes o personas que vienen de otras congregaciones pero que se incorporan a la iglesia, para que supieran o sepan un poquito por qué, cuáles son los énfasis, etcétera, ¿no? Entonces, de vez en cuando en el púlpito tengo que dar este mensaje a veces más básico, ¿no? Quizás, digo quizás porque a veces, aunque parece básico, sigue siendo muy relevante, muy necesario para nuestras vidas, ¿verdad? La semana pasada era algo básico, hoy también es algo básico. Marcos 13, del 13 al 15, es algo básico. Dios nos ha llamado para estar disfrutando con Él. Pero tengo que saber que como discípulo, como evangelista que Dios nos está levantando, que solamente con la palabra, con la oración y el evangelismo, esto es posible. Por eso a veces no nos hemos enterado muy bien, pero solamente a través de la palabra, solamente a través de la oración y a través del evangelismo es que yo puedo ver y puedo entender que Dios está conmigo, que Jesús está conmigo. Por eso esto primero, si yo entiendo esto en primer lugar, lo primero que yo voy a entender o que voy a recibir va a ser sanidad para mi propia vida. Es lo primero. Si tú estás conmigo, la sanidad está garantizada. Pero cuando el Señor no está conmigo, ahí tengo mis problemas, mis mayores problemas. A continuación, cuando yo entiendo esto, lo primero que empieza a ocurrir, o lo que empieza a ocurrir inmediatamente después, es que el misterio de la palabra comienza a ocurrir. Mientras tomas el fundamento de la palabra, vas a entender el misterio de las respuestas a la oración. Cuando tú solamente entiendes esto y estás tomando la palabra, vas a ver cómo esas respuestas vendrán. Pero si no has experimentado que Dios está contigo,
realmente ese ministerio de la palabra no puede tener lugar en ti. ¿Por qué? No estás entendiendo que Dios está contigo. Nuestro principal problema normalmente suele ser que somos muy cabezones. Y uno de nuestros mayores problemas es que siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. En España, yo digo muchas veces, somos muy orgullosos, no nos gusta que nos manden. Somos desobedientes por naturaleza, ¿verdad? Eso, además de Génesis 3, pecado original, además que nuestra cultura, nuestro temperamento es no nos gusta que nos manden. Somos desobedientes por naturaleza, ¿verdad? No nos gusta. Y ese es uno de nuestros mayores problemas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que otras palabras no nos ayudan. Nosotros escuchamos muchas palabras a lo largo del día. Ponemos la televisión y escuchamos muchas palabras. Escuchamos muchos programas, muchos informativos, muchos programas de debate y hacemos caso. Hoy en día, para que algo tenga marchamo de seguridad o digamos, de veracidad, siempre decimos lo mismo. Lo he escuchado por televisión, ¿verdad? Entonces, si algo que dice, no, es que lo he escuchado por televisión. Si lo has escuchado por televisión, parece que eso va a misa, ¿verdad? Y solemos hacer que lo que se escucha por televisión es lo más valioso. El detergente que más lava, cuando tú vas a comprar al Carrefour o a la tienda, normalmente ¿cuál compras? Normalmente el que has anunciado, que has oído por televisión. A lo mejor hay otro más barato al lado que decir, pero esto no lo anuncian por televisión, no será muy bueno. Y compramos el que anuncia por televisión. Es así, nos guste o no, nuestra mentalidad es así, por eso la gente se gasta, o las empresas se gastan millones de pesetas, o de euros, mejor dicho ya, se gastan millones de euros en programas o en anuncios de televisión. ¿Por qué? Porque eso influye. Eso influye. Entonces lo que escuchamos por televisión es lo que hacemos. Hoy en día, bueno, eso está cambiando con el internet. Ahora lo que está en boga es, no, lo he leído por internet. Es que por internet escuché, dijeron por internet. Y hacemos caso más a lo que escuchamos por televisión, más a lo que leemos por internet, que lo que realmente Dios nos está diciendo. Y esto es una realidad. Eso es así. Y no hemos entendido que todo lo que Dios nos está diciendo es para nosotros. Si nosotros realmente tomamos la palabra y sabemos que esa palabra se cumple en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que todo lo que Dios dijo es para nosotros, para nuestra bendición, pero preferimos escuchar a otras personas, otras palabras, o preferimos hacer más caso a lo que dice la televisión o a lo que dice internet antes de lo que dice la palabra de Dios. Lo único que necesitamos, lo primero que necesitamos es experimentar que esta palabra se cumple en nuestra vida en primer lugar. Si yo puedo experimentar, aunque solamente sea una vez, que realmente esta palabra se cumple, mi perspectiva cambiará completamente, porque estaré viendo que esa palabra realmente es la palabra de Dios. Mi pensamiento va a cambiar por encima de lo que digan otras personas. No importa lo que digan los partidos políticos, no importa lo que digan en televisión, no importa lo que diga internet. Lo que tengo que preocuparme y procurar es escuchar qué es lo que Dios dice. Los hombres pueden decir muchas cosas, de hecho dicen muchas cosas, ¿verdad? No paramos de hablar los hombres. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Incluso como creyentes, cuando oramos nos pasa lo mismo. Hablamos a Dios, le decimos a Dios, pero pocas veces invertimos tiempo para escuchar qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros a través de la palabra. Por eso tanto énfasis. Yo tengo que escuchar el mensaje, tengo que escuchar la palabra que Dios tiene para mí. Porque escuchamos muchas cosas en el mundo. Durante la semana escuchamos muchas cosas, pero ¿cuánto tiempo escuchamos a Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos en escuchar realmente la palabra que Dios tiene para nosotros? Si nosotros escuchamos la palabra y vemos que la palabra se está cumpliendo en mi vida, entonces la evangelización comenzará a realizarse, comenzará a tomar lugar. Las puertas del evangelismo se abrirán de par en par, porque la palabra de Dios así nos lo está diciendo. Si nosotros que somos hijos de Dios, que hemos sido llamados a disfrutar de estar con Él, que tenemos esa salvación disfrutando, el evangelismo sale, si gozamos, va a salir de una manera natural.
Si tú como hijo de Dios gozas de Emmanuel, vas a estar viendo el campo, vas a estar viendo los problemas que hay en el campo, vas a estar viendo la oscuridad y las maldiciones que hay en el campo, porque has podido llegar a entender quién es el Emmanuel. Esto tiene que ser enfatizado como el sistema más importante para nuestra vida. Tenemos que aprender también a utilizar el diario de oración, ¿verdad? Ese diario que a veces vemos que a los diáconos les cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Entregar y gestionar. Tenemos que aprender a utilizarlo. Tenemos que aprender a anotar lo que ha sucedido a lo largo del día para mantener ese diario del evangelista. ¿Qué ha ocurrido durante esta semana? ¿Qué ha ocurrido durante este día? ¿Qué ha ocurrido el mes pasado? Tengo que estar viendo por qué, porque ahí voy a poder ver las respuestas que Dios tiene, las respuestas que Dios me ha dado para mi vida, y podré tener los títulos de oración de la semana siguiente. ¿Qué tenemos que hacer con los problemas? ¿Cómo puedes apoderarte del pacto de Dios? ¿Entiendes realmente el significado del nombre de Satanás? ¿Sabes lo que significa realmente Satanás? ¿Alguien sabe? Adversario. Él es el adversario. Pero también en Juan 8:44 nos dice que Él es el padre de toda mentira. Él es el padre de mentira. Por lo tanto, el texto que hoy estamos viendo, Marcos 3, Él llamó, dice la palabra, a los que Él quiso. Algunas veces yo lo digo medio en broma. ¿A quién llamó? A los que a Él le dio la gana. Es así, ¿verdad? Ahí dice la palabra, el texto dice a los que Él quiso. Es decir, es el pueblo del cielo. Ahora, como Satanás es padre de mentira, el mayor problema que suele ocurrir o que suele haber somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tú eres el mayor engaño. Tú eres la persona que en primer lugar te engañas a ti mismo. Por eso no tienes que estar engañado. Tú eres llamado y escogido por Dios. Mi problema era que yo antes estaba apartado y separado de Dios. Por eso estaba bajo maldición y bajo sufrimiento. Pero Él le ha placido, Él ha querido que tú hoy estés juntamente con Él. Para eso es que ha venido Cristo, para que nuevamente pudiéramos estar juntos. Y primero nos levantó a nosotros. No significa a nosotros solamente, exclusivamente, pero sí a nosotros en primer lugar. El texto que hoy también hemos leído, Efesios 3, Efesios 1, del 3 al 5, ¿qué es lo que nos dice ese texto? Que nos salvó desde antes de la creación. Desde antes de la creación del mundo, Él ya nos ha escogido a nosotros. Y muchas veces he comentado, muchas veces he dicho, nosotros a veces nos equivocamos al escoger. ¿Qué empresario ha cogido? Voy a escoger un trabajador, hoy me he equivocado, porque no es un buen trabajador. Nosotros nos equivocamos a veces en escoger los amigos. Escogemos a veces amigos que no son muy buenos. Nos hemos equivocado. A veces los novios, las parejas empiezan a salir, se han equivocado. No pasa nada, para eso están los noviazgos, ¿verdad? Pero a veces nos equivocamos. Ahora, Dios nunca se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar. Ponemos nuestra confianza en una persona, en un modelo, en un estilo. A veces hemos puesto la confianza en un partido político. A veces hemos puesto la confianza en una denominación. Hemos pensado, esta denominación es mejor que aquella. Nos podemos equivocar en todo ese tipo de cosas. Lo que está claro y estoy seguro es que Dios nunca se equivoca con nosotros. Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Por qué será? No lo sé. Pero Dios nos ha llamado y nos ha escogido a nosotros. ¿Para qué? Para que en primer lugar estemos disfrutando de su presencia. Yo no puedo estar haciendo otra cosa si no es disfrutar de su presencia en primer lugar. Hoy hemos tenido reunión de diáconos, ¿verdad? Una de las cosas que aprendemos es: yo no puedo hacer nada bien si no es porque antes no disfruto de estar en la presencia de Dios. No puedo hacer otra cosa, porque eso es lo primero que yo necesito. Es lo primero que el Señor, cuando llamó a sus discípulos, les dijo: primero, tienes que estar conmigo. Tienes que estar conmigo. Tienes que estar en la cima espiritual conmigo. Tienes que disfrutar, no solamente estar, sino tienes que disfrutar de estar en la presencia de Dios.
Tenemos que convertir ese momento del aposento alto, ese momento de la cima, tenemos que convertirlo en el momento más feliz del día. Tenemos que llegar a la conclusión de que cuando estoy en ese punto alto, en esa cima espiritual, es cuando más feliz me encuentro. Tenemos que llegar a experimentar esa realidad. ¿Por qué? Os he llamado para que estéis conmigo, para disfrutar de estar conmigo. Antes que nada, primero pensábamos en un principio de tiempo, Dios nos ha llamado para hacer la evangelización del mundo. Es verdad, pero no es lo primero. Lo primero que dice, quiero que gocéis de mi presencia, que disfrutéis conmigo. Desde tiempos eternos, dice Romanos 16, en los últimos versículos del siglo 25, desde tiempos eternos estáis ya escogidos en el corazón de Dios. ¿Amén? Ahora, ¿qué será que hemos sido escogidos? Si hemos sido llamados, si hemos sido escogidos, si realmente Dios se ha tomado la molestia de pensar en ti, evidentemente porque a través de ti realmente Dios tiene un plan que sí o sí Él va a cumplir. Si Él te llamó, ten el pensamiento claro. No te llamó simplemente porque sí, sino porque tiene realmente un plan. Tiene un propósito por el cual Dios te ha llamado y Dios te ha escogido. Por lo tanto, Señor, gracias por ese plan que tú me has escogido. A veces es verdad que podemos estar pensando, pero mi nivel no es un nivel muy alto. A veces podemos pensar, incluso hablamos con los diáconos, mi nivel puede ser no muy alto. Quizás pensamos diciendo, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer dentro del plan de Dios? Yo no sé hacer muchas cosas, no tengo muchos talentos, no tenemos mucha economía, podemos llegar a pensar, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Evidentemente nuestro nivel es un nivel bajo, pero Dios nos está diciendo que no es con nuestro nivel que podemos hacer, que no es con nuestro nivel que nosotros podemos hacer el plan de Dios. Es más, no necesitamos nuestro poder. No es necesario. Dios nos llama a hombres y mujeres poderosos. Dios podría llamar a hombres y mujeres con un buen nivel, pero no es eso. Dios, ¿qué es lo que quiere? Que hombres y mujeres que dependan exclusivamente de estar con Dios, que estén ahí en el aposento alto, recibiendo la gracia y recibiendo el poder que viene a través del reino de los cielos. Nosotros lo que necesitamos es el poder de Dios, no nuestro poder. No es en nuestro nivel, sino que es el respaldo del reino de los cielos lo que nosotros sí o sí necesitamos. No necesitamos nuestro respaldo, nuestro poder, nuestro nivel, nuestra capacidad. Lo que sí que necesitamos es el respaldo del reino de los cielos. ¿Amén? Si nosotros tenemos este respaldo, donde tú estés, el reino de los cielos se establecerá. Si tú realmente estás recibiendo este respaldo, realmente las bendiciones del trono aparecerán en tu vida. No tienes que hacer otra cosa, no tienes que buscar otra cosa. ¿Amén? Por eso el versículo 14. ¿Para qué nos ha llamado? Nos ha llamado con el propósito de predicar el Evangelio. Podemos verlo tantas veces. Mateo 28, 18 al 20, ¿qué nos dice? Id, haced discípulos. ¿Hasta dónde? Al fin del mundo, hasta el final del mundo. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Para predicar este Evangelio, para que podamos disfrutar de estar en su presencia haciendo la evangelización del mundo. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado? Que estemos juntos. Para que esto sea una realidad, nos ha llamado a estar juntos. Es decir, nos ha llamado a que formemos un cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12. Podría poner entero, pero hay un texto de la Escritura que me gusta siempre, lo que me conocéis decir muchas veces este texto. Me gusta mucho.
creo que es el versículo 5, versículo 6, pero dice en ese texto del 5, donde habla de formar un cuerpo, nos habla de que no tengáis un alto concepto de vosotros mismos que el que debéis de tener. ¿Recordáis ese texto? No tengáis un concepto de vosotros mismos más alto que el que debéis de tener. Esto a veces puede parecer que está hablando de no ser orgullosos, de no ser altivos, y es verdad, pero en un contexto donde se nos habla del cuerpo. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando está diciendo no tengas un alto concepto de ti mismo, más alto que el que debes de tener, lo que está diciendo es: tú solo no puedes hacer la obra, tú solo no puedes hacerla. Tú estás dentro de un cuerpo, y si ves el texto de Corintios 12, te darás cuenta que está hablando del cuerpo, y está hablando de que en el cuerpo hay muchas funciones. Está el pie, está la boca, está el brazo, están los ojos. Cada uno tiene una función diferente, pero todos están dentro del cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces pensamos: yo no necesito a nadie. A veces pensamos: no, yo puedo hacer la evangelización yo solo. A veces pensamos: no nos hace falta la iglesia. A veces pensamos: no nos hacen falta más reuniones, no nos hace falta, yo puedo hacerlo solo. A mí no me hace falta nadie. Nos convertimos en llaneros solitarios, ¿verdad? Nos convertimos en aquellos que pensamos, creemos: no, yo solo puedo. Es mentira, no puedes. Por eso dice el texto: no tengas un alto concepto mayor que el que debes de tener. No te creas capaz de que tú puedes solo. No puedes hacerlo solo. Por eso tanto mensaje, estamos hablando de unidad, estamos hablando de la unicidad, pero también dentro de la unidad del cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado la bendición del cuerpo. ¿Por qué estamos empezando a tener estas reuniones que vamos a tener esta tarde? Hablando también porque necesitamos saber qué le pasa al dedo gordo del pie derecho. Aunque yo esté en otro lugar del cuerpo, no importa, pero tenemos que coordinar juntos el cuerpo. ¿Por qué? Dice la palabra que es un dedo del pie derecho. Me duele, ¿eh? ¿Qué ocurre? Me duele todo el cuerpo. No es solamente el del pie derecho, me duele todo el cuerpo. Necesitamos tener juntos, escuchar esta unidad. Necesitamos estar juntos. Necesitamos la unidad para que la evangelización pueda llevarse a cabo. Dios estableció la iglesia como un núcleo para que juntos pudiéramos tener esta respuesta importante. Si nosotros tenemos esta realidad, si nosotros entendemos esto, nosotros podremos entonces disfrutar de la sanidad en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo vamos a encontrar la sanidad que en nuestro físico, tanto físico como espíritu, necesitamos. La sanidad se encuentra dentro de la unidad y dentro de la iglesia, y ahí es donde debemos de tener esta unidad en nuestra vida. Tiene que ser, además, el poder juntos hacer la evangelización, porque solos no podemos. Necesitamos hacerla juntos, en la unidad. Por eso Dios nos llamó para estar con Él y nos llamó para estar juntos, y juntos realmente poder disfrutar del campo donde Dios nos ha puesto. Necesitamos entender la bendición del campo. ¿Amén? Os bendigo en el nombre de Jesús para que podamos recibir esta bendición que necesitamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos viendo, si cogiéramos Mateo 25, veríamos que el campo está en completa oscuridad. Si nosotros realmente estamos en la presencia de Jesús, estamos en la presencia de Dios, una de las cosas que con mayor claridad que vamos a ver precisamente va a ser el campo. Una de las cosas que vamos a ver con mayor nitidez va a ser el lugar donde estamos viviendo. Dios te va a dar una visión para que tú puedas ver el campo y ver que realmente el campo está en una absoluta oscuridad, que todas las cosas están bajo esta oscuridad. Hoy en día podemos ver cómo la economía, la fama, la sabiduría está en manos de la oscuridad. Hoy en día las mayores economías se mueven bajo la oscuridad. Grandes fortunas se mueven por debajo, sin que se vea, sin que los gobiernos puedan controlarlo. Las grandes economías hoy en día se mueven
En los grandes negocios de trata de blancas, trata de drogadicción, de tráfico de armas, todo ese tipo de cosas, las mayores economías están ahí. ¿Qué es lo que tenemos que ver y entender? Que todo el campo realmente está en esa oscuridad. Hoy en día la gloria, la potestad del mundo, lo que la gente hoy está buscando es precisamente la gloria del mundo, lo que nosotros llamamos la vanagloria, una gloria que es vana porque es efímera, es temporal, pero es lo que la gente busca. Busca la gloria del mundo. ¿Qué es lo que la gente busca? Salir en primera página. Hay algunos incluso con hacer cosas delictivas, no importa, el caso es salir. Hay quien dice un refrán en la televisión, ¿no? Que hablen de ti aunque sea mal, pero que hablen de ti. Es lo que dicen, ¿verdad? En algunos programas lo dicen así, no importa que hablen mal, pero el caso es que hablen de ti, que tu nombre suene. Y por eso puede haber a personajes defectables, personajes a veces ridículos, lo ves en televisión. ¿Cómo un personaje de eso puede ser en televisión? No importa. Es la gloria del mundo, no importa lo que haya que hacer, solamente alcanzar esa gloria. Todas las personas quieren esa realidad. Por eso tú puedes ser libre de ese mundo en el momento que tú te afianzas en el Evangelio. Puedes salir de esa vanagloria del mundo. Para el mundo donde está en crisis para los creyentes, no debe de ser crisis. Para los creyentes tenemos que ver la crisis actual como una oportunidad, precisamente para dar la respuesta que el mundo hoy en día no puede estar dando porque no tiene la verdadera respuesta. Por eso, si nosotros gozamos de la presencia de Cristo, si estamos en ese aposento alto, podremos dar esta respuesta que el mundo necesita. Ahora es el momento de tener la oportunidad de hablar precisamente de la vanagloria del mundo, la vanagloria de la economía, la vanagloria de un estado de sociedad caduco y que ha quedado totalmente obsoleto, para ver y entender la única respuesta que es Cristo. Yo tengo que disfrutar de la presencia de Cristo para tener esta respuesta para el mundo. Si yo no disfruto de esa respuesta, si yo no realmente disfruto de estar en ese lugar alto, cuando me encuentro en el valle juntamente con los demás, ¿qué ocurre? Nos ponemos a hablar con el vecino y ¿de qué hablamos? De la crisis. ¿De qué hablamos? Sí, es que hay unos problemas y nos ponemos a hablar del problema. Nos ponemos a hablar de política. Nos ponemos a hablar de fútbol, pero no de evangelio. ¿Qué significa eso? No estamos disfrutando de la presencia de Dios. No estamos disfrutando del cumplimiento de la palabra. Estamos cayendo en el tópico del mundo. Todo crisis, siempre problemas. Pero Dios nos ha dado la respuesta. Por eso dice, estar conmigo, disfrutar de las respuestas, disfrutar de estar en la cima espiritual, ver el futuro, no del mundo, el futuro que Dios tiene para vosotros. Y veréis la respuesta. Tenemos que ser aquellos que demos esa respuesta a la gente, al mundo. Dios nos ha dado el poder y la autoridad, no solamente para echar demonios, para expulsar demonios, sino para dar la respuesta, para ayudar a las personas que están en enfermedad y a aquellos que tienen problema espiritual. Dios nos ha llamado para que demos esa respuesta al mundo. Dios no nos ha llamado a dar conferencias. Dios no nos ha llamado a realmente tener coloquios buenos. Nos ha llamado para dar respuesta al problema espiritual de la gente. Dios nos ha llamado para dar esa respuesta. Cuando nosotros vemos esa respuesta, podemos establecer el sistema de la palabra en el mundo. Podremos encontrar el sistema de la sanidad, que es lo básico, lo más importante, que tengamos la sanidad personal. Si nosotros tenemos la sanidad personal, tendremos también la sanidad de la iglesia. Podremos sanar también la religión que en el mundo está hoy ocurriendo, si estamos realmente estableciendo el sistema apropiado. Por eso es tan importante que tengamos también el sistema del entrenamiento. Estamos en el primer sistema todavía, en el primer entrenamiento. Pero tenemos que establecer el sistema, coger el entrenamiento para dar la respuesta que el mundo necesita hoy en día. ¿Por qué es tan importante el entrenamiento? Porque no lo podemos hacer aquí. Porque nos engañamos, nos dejamos confundir, nos entretenemos. ¿Por qué tenemos que salir fuera? Precisamente a retirarnos. Lo ideal sería un retiro. Pero como esa palabra ha quedado muy obsoleta en nuestro contexto evangélico,
Yo recuerdo en Estados Unidos fuimos a hacer un retiro espiritual para matrimonios, un encuentro matrimonial en Estados Unidos, y cuando llegamos al lugar, el lugar era un lugar precioso de árboles, bosques, unas instalaciones fenomenales allí en Estados Unidos, imaginaros todo a lo grande, y empezamos a ver a los creyentes venir. Todos iban con sus raquetas de tenis, iban con sus bañadores, iban con todas las cosas para vacaciones. Dijimos, no saben a dónde va esta gente. Digo, cuando se enteren de a lo que viene, o nos apedrean o nos echan de aquí. Porque todos venían con el pensamiento de retiro. ¿Pero qué tipo de retiro habrían hecho? Que cuando lo único que pensaban es, hay pistas de tenis, sí, hay pistas de pádel, hay... Que todo el mundo llevaba sus aperos de deporte para jugar, para entretenerse, las cartas, la música. ¿Por qué hemos cambiado el sentido? ¿Por qué hemos tenido que poner la palabra entrenamiento? Precisamente para dar a entender, vamos a entrenar. ¿El qué? A lo que hemos sido llamados. A coger fuerza, a coger guía, a coger dirección. Para eso es un entrenamiento, para entrenar. ¿Qué hacen los deportistas? Entrenar. ¿Y qué hacen? Tirar penaltis, tirar faltas, juegan, hacen rondos. Es necesario entrenar. Por eso es tan importante el entrenamiento que vamos a estar haciendo. No solamente el primero, sino queremos establecer el sistema de entrenamientos. No solamente el primero, sino que podamos establecer todos los entrenamientos. Hay muchos entrenamientos, ¿verdad? Tenemos que llegar a tener esos entrenamientos. Tenemos que establecer el sistema en España. Si estamos hablando es porque queremos establecer un sistema que no solamente nos garantice el día de hoy, sino queremos establecer un sistema para el futuro. Queremos establecer un sistema para el mañana. De los grandes problemas, mi esposo y veníamos comentando, creo que ayer, el problema, o esta mañana, no recuerdo bien, creo que veníamos para la iglesia o íbamos a ir para la casa, una de las dos cosas. Y veíamos, hablábamos, no hay proyección de tiempo. Hoy en día, la política solamente se trabaja para 4 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 4 años puede marcar otro partido político. Entonces, ¿qué hace? Solamente 4 años. No hay una proyección de tiempo. Sí, ahora recuerdo lo que me venía contando mi esposa. En Estados Unidos buscan a los remanentes, hayan establecido un sistema para remanentes. Yo le compartía, probablemente la semana que viene hablemos algo. Compartía, en el mundo hay unas 20.000 universidades en el mundo, de las cuales 5.000 están en Estados Unidos. Unas 100 de ellas están en Boston, es decir, pertenecen a la Universidad de Harvard. Un estudiante en Harvard cuesta una fortuna de dinero. Un estudiante de Harvard. ¿Pero qué ocurre? Las universidades de Harvard buscan los talentos. Mi esposa decía, en España hoy en día los jóvenes están saliendo fuera de España a trabajar. Los talentos se están marchando de España. En Estados Unidos, una cuarta parte de las universidades están allí. Harvard busca estudiantes, busca talento por todo el mundo. ¿Eso qué es? Futuro. ¿Eso qué es? Una especie de centro de remanentes. ¿Qué es lo que ellos buscan? Los jóvenes, los remanentes. Por eso está funcionando, por eso. Un país que tiene la cuarta parte de universidades del mundo y que tiene un sistema para encontrar los talentos del mundo, significa ese país estará en la cabeza del mundo siempre. Aunque económicamente puedan levantarse países como China, pero culturalmente será un país que siempre estará en la cabeza. ¿Por qué? Porque entienden el futuro, invierten en el futuro. No piensan solamente en el presente, sino que están pensando en un futuro incluso a largo plazo. Estudiantes de Harvard, antes de salir de la academia, antes de salir de la universidad, ya tienen contratos con muchas empresas. Muchas empresas ya invierten en ellos. En Estados Unidos, para estudiar en Harvard tienen que pedir un crédito a un banco. Y el banco ve si ese chico vale o no vale. Y si ven que vale, le dan dinero. Y no tiene nada.
se respalda con su propio conocimiento porque sabe que mañana, cuando salga de la universidad, va a ser un talento. Va a ser fácil devolver el dinero. Tienen ese pensamiento de futuro, cosa que no tenemos nosotros. Por eso es tan importante que nosotros también, dentro de la evangelización, tenemos que tener una visión de futuro. Por eso es tan importante los remanentes, por eso es tan importante los empresarios, la asociación de empresarios. Porque hay que hacer la inversión en los remanentes. Hay que levantar el centro de remanentes. Por eso es que tenemos que tener una visión, no solamente para este año, ni para el que viene, sino pensar 2, 3 generaciones por detrás de nosotros. ¿En qué tenemos que pensar hoy? En ser plataforma para los remanentes que están ahora mismo ahí arriba. Yo recuerdo el pastor Riu una vez, no hace muchos años, dijo: los remanentes que hoy se están levantando, hoy, en aquel tiempo, hacía 3, 4 años, lo escuché, dice, esos no son los verdaderos remanentes. ¿Por qué? Porque todavía no están preparados, no tienen ese pensamiento de futuro. Somos plataforma para los que van a venir 2, 3 generaciones por detrás de nosotros. Ahora, nosotros tenemos que ser la plataforma. Y si nuestra plataforma es correcta, si nosotros establecemos bien el sistema, si nosotros realmente vemos la sanidad que necesitamos, el entrenamiento, si vemos el futuro y lo entendemos, la obra se llevará a cabo. En un tiempo en el que Dios tiene estipulado, pero se llevará a cabo. Tenemos, por lo tanto, que encontrar a muchos discípulos que disfruten de estas bendiciones por todas las partes en el campo. Tenemos que encontrar a estos remanentes y a estos discípulos para que puedan comenzar el sistema a través de las iglesias regionales. Teníamos un objetivo este año, queremos levantar iglesias regionales, que sean más iglesias regionales. No solamente la de Ceuta, Guadalajara, más iglesias regionales. ¿Por qué? Es lo que en España, lo que Madrid necesita. ¿Por qué si no? El Señor les da autoridad y poder para expulsar demonios. ¿Para qué nos ha dado el Señor la autoridad y el poder para echar fuera esos demonios? ¿Y para qué nos ha llamado? Si no estuviese este plan, ¿por qué el Señor no nos llevó el día que nos convertimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Envejecer? No tiene sentido envejecer aquí, ¿verdad? Dios tiene ese plan que nos ha llamado. El Señor va a responder a nuestras necesidades, a las necesidades de los remanentes. Por eso necesitamos un nuevo comienzo ahora. Por eso este año necesitamos ese nuevo comienzo. Poner esas bases desde el principio. Hay muchos creyentes que son incapaces de disfrutar del sabor del evangelismo, de la oración y de la palabra. No pueden disfrutarlo. Por muchos problemas y dificultades. Por eso tenemos que dar una oportunidad a través del entrenamiento intensivo para que el creyente pueda conseguir el sabor del evangelismo. Necesitamos que entender ese sabor, enseñarles a disfrutar de la oración continua en el campo. Si nosotros tenemos y disfrutamos de esa oración continua en el campo, ¿a quién Dios va a usar? ¿A quién el Señor no usará? Sino a aquellos que están disfrutando de ese campo y de esa oración continua en el campo. Hay que levantar a los discípulos. Por eso es tan importante la reunión de esta tarde. ¿Por qué? Porque son los discípulos de este evangelio en un eterno campo que Dios nos ha dado. Porque son los discípulos que Dios está levantando para hacer la evangelización en el campo. A esos Dios les dará la llenura del Espíritu Santo. No a otros, a aquellos que necesitan esa guía y esa dirección, que están viviendo por y para el campo. Tan importante que podamos transmitir este evangelio. Para eso tenemos que deshacernos de nuestros motivos personales. Dios realmente, si yo me deshago de mis motivos, de mis pensamientos, Dios comenzará a obrar. ¿Amén? ¿Qué es orar? Sino precisamente eso. En un discipulado de esta semana compartía. ¿Qué es orar? Sino desprenderme de mi propio pensamiento. ¿Qué es orar si no es desprenderme de mis propias motivaciones? ¿Qué es orar si no es dejar de hablar para que Dios hable y yo escuche?
necesito despojarme de todas las motivaciones personales, de todos los motivos personales. La mayoría de personas tienen motivos ocultos, por eso fracasan. Por eso es el momento que tomemos este Evangelio, y si lo tomamos, Dios nos seguirá dando las respuestas oportunas. Mateo 6:33, busca primero tu reino, el reino de los cielos y su justicia. Todas las cosas te serán dadas por añadidura. ¿Qué tenemos que hacer? Busca el reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer sino buscar su voluntad? ¿Qué tenemos que hacer sino entender cuál es su plan? Y juntos llevarlo a cabo. Si nosotros nos enfocamos en eso, ¿de qué vas a tener necesidad? De nada, en absoluto. Dios te lo dará todo sin ningún tipo de problemas. Por eso los ancianos, pastores, tenemos que ayudar a que los creyentes tomen este Evangelio y que puedan disfrutar de experimentar que Dios está con nosotros. ¿Quiénes tenemos que ser? Pastores y ancianos en primer lugar, de que Dios está con nosotros. ¿Qué tenemos que transmitir? Hermano, no tengas miedo, Dios está contigo. No tengas pesar, Dios está contigo. Pastor, y si me equivoco, no pasa nada. Aprende a equivocarte, no pasa nada si te equivocas. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y Dios cuenta con nuestro fallo, cuenta con nuestros errores. ¿No te das cuenta? Dios sabía que te ibas a equivocar cuando te llamó. Desde el principio ya sabía que te ibas a equivocar. Al pastor sí, a lo mejor el pastor, ay, se ha equivocado, a lo mejor, oye, yo no lo pensaba. Yo no soy Dios. Pero Dios sí lo sabía cuando te llamó, cuando te escogió. Sabía de tu realidad. Por lo tanto, simplemente tienes que aprender a disfrutar. Obreros, tienes que enseñar a que los creyentes disfruten de esta realidad, de que puedan experimentar de que Dios está con ellos. Para eso es necesario que a veces pasen cosas, ¿verdad? Pasen dificultades, algunos problemillas, algunas adversidades. ¿Para qué es sino todo eso? Para que tú puedas experimentar que en ese problema, en esa adversidad, en esas cosillas, Dios está contigo. Por eso es necesario que pasen esas cosas. Tenemos que aprender a disfrutar de esta realidad. Si disfrutamos de ello, los discípulos que pueden salvar el campo serán encontrados. Esos discípulos que están en el campo ocultos serán encontrados. En el campo donde Dios nos ha puesto debemos de resplandecer. Amén. Disfrutar esta semana es mi deseo y en mi título de oración, que disfrutéis en esta semana de que Dios está con vosotros. Que en medio de toda adversidad y dificultad que podáis proclamar el nombre de Jesucristo. No es el caso cuando hablen de tantas crisis y todo ese tipo de cosas, verlo siempre como una oportunidad para resplandecer en el nombre de Cristo. Amén. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que gocéis y disfrutéis de ello en esta semana.